Hola, bienvenidos a mi canal ASMR de Libros Susurrados. Empezamos hoy con las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Espero que os guste tanto como a mí. Capítulo 1. En la madriguera del conejo. Alicia empezaba a estar muy cansada de estar sentada junto a la hermana en la orilla del río y de no tener nada que hacer. Una o dos veces se había asomado al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni conversaciones. ¿Y para qué sirve un libro sin dibujos ni conversaciones?, pensó Alicia. Así que estaba considerando en su propia mente tan bien como podía, ya que el día caluroso la hacía sentir muy somnolienta y estúpida, si el placer de hacer una cadena de margaritas valdría la pena de levantarse y recoger las flores, cuando de repente un conejo blanco con ojos rosados corrió cerca de ella. No había nada muy notable en ello, ni tampoco le pareció a Alicia muy fuera de lugar oír al conejo decirse a sí mismo: «Oh querido, oh cielos, llegaré demasiado tarde». Cuando lo pensó después, se le ocurrió que debería haberse extrañado de ello, pero en aquel momento todo le pareció muy natural. Pero cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y se apresuró a seguir adelante. Alicia se puso en pie, pues le vino a la mente que nunca antes había visto un conejo sacar un reloj del bolsillo de un chaleco, y ardiendo de curiosidad, corrió por el campo tras él y llegó justo a tiempo para verlo meterse en una gran madriguera bajo el seto. Al momento bajó Alicia tras él, sin pensar ni una sola vez en cómo iba a salir de nuevo. La madriguera seguía en línea recta como un túnel durante un trecho y luego se sumergía repentinamente hacia abajo, tan repentinamente que Alicia no tuvo ni un momento para pensar en detenerse antes de encontrarse cayendo por lo que parecía ser un pozo muy profundo. O el pozo era muy profundo, o ella cayó muy lentamente, porque tuvo mucho tiempo mientras bajaba para mirar a su alrededor y preguntarse qué iba a pasar a continuación. Primero trató de mirar hacia abajo y ver que venía, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. Luego miró a los lados del pozo y se dio cuenta de que estaban llenos de armarios y estanterías. Aquí y allá vio mapas y cuadros colgados en pinzas. Al pasar, cogió un tarro de uno de los estantes con la etiqueta mermelada de naranja, pero para su gran decepción estaba vacío. No quería dejar caer el tarro por miedo a matar a alguien que estuviera debajo, así que se las arregló para meterlo en uno de los armarios al pasar. Bueno, pensó Alicia para sí misma, después de una caída como esta, no temeré caer por las escaleras. Qué valiente me considerarán todos en casa. No diría nada al respecto, aunque me cayera desde lo alto de la casa, lo cual era muy probable que fuera cierto. Caía, caía y caía. La caída nunca llegaría a su fin. Me pregunto cuántos kilómetros habré caído a estas alturas, dijo en voz alta. Debo estar acercándome al centro de la Tierra. Veamos, eso sería 4000 millas de caída, creo, porque como ves, Alicia había aprendido varias cosas de este tipo en sus lecciones en el aula, y aunque esta no era muy buena oportunidad para demostrar sus conocimientos, sí era una buena práctica para decirlo. Sí, eso es más o menos la distancia correcta, pero entonces me pregunto a qué latitud o longitud he llegado. Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud ni tampoco la longitud, pero pensó que eran bonitas palabras grandilocuentes para decir. Al poco tiempo comenzó de nuevo. Me pregunto si caeré a través de la Tierra.
a salir entre la gente que camina con la cabeza hacia abajo. Los antipáticos, creo. Pero tendré que preguntarles cómo se llama el país. Por favor, señora, ¿es Nueva Zelanda o Australia? ¿Y qué niña tan ignorante pensarán que soy por preguntar? No, nunca lo preguntaré. Tal vez lo vea escrito en alguna parte. Caía, caía y caía. No había nada más que hacer. Así que Lidia pronto empezó a hablar de nuevo. Tina me echará mucho de menos esta noche, creo. Tina era su gata. Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té. Oh, Tina, querida, ojalá estuvieras aquí abajo conmigo. Me temo que no hay ratones en el aire, pero podrías cazar un murciélago. Y eso es muy parecido a un ratón, ya sabes. Pero me pregunto si los gatos comen murciélagos. Y aquí Lidia empezó a tener bastante sueño y siguió diciéndose a sí misma de forma soñadora: los gatos comen murciélagos. Los gatos comen murciélagos. Y a veces los murciélagos comen gatos. Porque como no podía responder a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cómo lo dijera. Sintió que se adormecía y acababa de empezar a soñar que caminaba de la mano de Tina y le decía muy seriamente: ahora, Tina, dime la verdad. ¿Te has comido alguna vez un murciélago? Cuando de repente, ¡pum, pum!, cayó sobre un montón de palos y hojas secas y la caída terminó. Lidia no se sintió herida y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella había otro largo pasaje y el conejo blanco seguía a la vista, bajando a toda prisa por él. No había un momento que perder. Lidia se alejó como el viento y llegó justo a tiempo para oírle decir, al doblar una esquina: oh, por mis orejas y mis bigotes, qué tarde se hace. Al doblar la esquina, Lidia estaba muy cerca de él, pero el conejo ya no estaba a la vista. Se encontró con una sala larga y baja, iluminada por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas por todo el vestíbulo, pero todas estaban cerradas con llave, y cuando Lidia hubo recorrido todo el camino por un lado y por el otro, probando todas las puertas, caminó tristemente por el centro, preguntándose cómo iba a salir de nuevo. De repente se encontró con una mesita de 3 patas, toda ella de cristal macizo. No había en ella más que una pequeña llave dorada, y la primera idea de Lidia fue que podría pertenecer a una de las puertas del vestíbulo. Pero, ¡ay!, o las cerraduras eran demasiado grandes, o la llave era demasiado pequeña, pero en cualquier caso no abriría ninguna de ellas. Sin embargo, en la segunda vuelta se encontró con una cortina baja en la que no había reparado antes, y detrás de ella había una puertecita de unos 15 centímetros de altura. Probó la llavecita de uno en la cerradura y para su gran alegría encajó. Lidia abrió la puerta y descubrió que conducía a un pequeño pasillo, no mucho más grande que una ratonera. Se arrodilló y miró a lo largo del pasillo hacia el jardín más hermoso que jamás había visto. Cómo ansiaba salir de aquel oscuro vestíbulo y pasearse entre aquellos parterres de brillantes flores y frescas fuentes. Pero no podía ni siquiera pasar la cabeza por la puerta. Y aunque mi cabeza pasara, pensó la pobre Lidia, de poco serviría sin mis hombros. Oh, cómo me gustaría poder cerrarme como un telescopio. Creo que podría si supiera cómo empezar, porque como ves, últimamente habían sucedido cosas tan fuera de lo común que Lidia había empezado a pensar que muy pocas cosas eran realmente imposibles. Parecía inútil
encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez encontró sobre ella una botellita que ciertamente no estaba aquí antes, dijo a Lidia, y atada al cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra «Bébeme», bellamente impresa en letras grandes. Estaba muy bien decir «Bébeme», pero la sabia pequeña Lidia no iba a hacer eso a toda prisa. No, primero miraré, dijo, y veré si está marcado veneno o no, porque había leído varias historias bonitas sobre niños que se habían quemado y habían sido devorados por bestias salvajes y otras cosas desagradables, todo porque no recordaban las simples reglas que sus amigos les habían enseñado. Por ejemplo, que un atizador al rojo vivo te quemará si lo sostienes demasiado tiempo, y que si te cortas el dedo muy profundamente con un cuchillo suele sangrar. Y nunca había olvidado que si bebes mucho de una botella marcada como veneno, es casi seguro que te dará un disgusto tarde o temprano. Sin embargo, esta botella no estaba marcada como veneno, así que Lidia se aventuró a probarla y al encontrarla muy agradable, tenía de hecho una especie de sabor mixto de tarta de cerezas, natilla, piña, pavo asado, tofe y tostadas calientes con mantequilla. Se la terminó muy pronto. «Qué sensación tan curiosa», dijo a Lidia. «Debo de estar encogiendo como un telescopio». Y así fue. Ahora solo medía 10 pulgadas y su rostro se iluminó al pensar que ahora tenía el tamaño adecuado para atravesar la pequeña puerta que daba acceso a aquel precioso jardín. Sin embargo, primero esperó unos minutos para ver si iba a encogerse más. Se sintió un poco nerviosa por esto, porque podría terminar, ¿sabes?, se dijo a Lidia, en que me apagara por completo como una vela. Me preguntó, ¿cómo ser entonces? Y trató de imaginar cómo es la llama de una vela después de que se apaga, porque no recordaba haber visto nunca algo parecido. Al cabo de un rato, al ver que no ocurría nada, decidió salir al jardín de inmediato. Pero ¡ay!, para la pobre Lidia! Cuando llegó a la puerta, descubrió que había olvidado la llavedita de oro, y cuando volvió a la mesa a buscarla, se encontró con que no podía alcanzarla. La veía perfectamente a través del cristal y se esforzó por trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladita, y cuando se cansó de intentarlo, la pobrecita se sentó y lloró. «Venga, no sirve de nada llorar así», se dijo a Lidia a sí misma con bastante brusquedad. «Te aconsejo que lo dejes ahora mismo». En general, se daba a sí misma muy buenos consejos, aunque rara vez los seguía, y a veces se reprendía con tanta severidad que se le saltaban las lágrimas, y una vez se acordó de haber intentado tirar de sus orejas por haberse engañado en una partida de croquet que estaba jugando contra sí misma, pues a esta curiosa niña le gustaba mucho fingir ser dos personas. «Pero ahora no sirve de nada», pensó la pobre Lidia, «fingir ser dos personas. Apenas me queda lo suficiente para una persona respetable». Pronto sus ojos se fijaron en una cajita de cristal que estaba debajo de la mesa. La abrió y encontró en ella un pastel muy pequeño en el que ponía la palabra «cómeme». Estaba bellamente marcada con grosella. «Bueno, me lo comeré», dijo a Lidia, «y si me hace crecer, podré alcanzar la llave, y si me hace ser más pequeña, podré arrastrarme por debajo de la puerta, así que de cualquier manera llegaré al jardín
y no me importa lo que suceda. Comió un poco y se dijo en sí misma ansiosamente: ¿por dónde? ¿Por dónde? Llevándose la mano a la cabeza para sentir por dónde crecía, y se sorprendió bastante al comprobar que seguía teniendo el mismo tamaño. Sin duda, esto es lo que suele ocurrir cuando se come pastel, pero Alicia se había metido tanto en el camino de no esperar más